Juanjo, bienvenido a Atrapalibros una vez más. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Una nueva entrega que no sé si cierra ya la saga de Caballo de Troya, Belén. Espero que sí. Son 7.044 páginas. Dios mío. Y casi 40 años. Entonces 38, yo claro, espero casi 40. que se acabe ahí. Empezaste con Jerusalén, ahora tenemos este caballo número 12. Todos tus seguidores recordarán cómo en Caná, ¿no?, que era el número 9, se eliminaron algunas páginas que suponían 6 meses de tiempo. Y este libro explica, entre otras cosas, esos 6 meses de la vida de Jesús en el año 27, cuando ya predicaba, ¿no? Sí, estaba empezando la vida de predicación y entonces empiezan los ataques al Sanedrín, a los sacerdotes, y como consecuencia de esos ataques públicos, el Sanedrín trata de capturarlo y de ejecutarlo, ya en el año 27. Y esto provoca la fuga, la huida de Jesús y de su grupo. Y entonces con sus discípulos, su grupo, como tú comentas, van huyendo hacia Belén, pero también en el libro podemos ver otros hechos, ¿no?, como la matanza de los inocentes, el viaje de los Reyes Magos, y también razonas por qué Jesús no debió de ser un esenio. No, Jesús conoció a los esenios, por supuesto, y los esenios lo conocieron a él. Los esenios eran una secta que estaba ubicada, radicada en la orilla occidental del Mar Muerto, en Qumran, y tenían una serie de médicos, entre comillas, por todo el país, que sanaban y curaban a la gente. Por eso probablemente Jesús conoció a los esenios, pero no tenían nada que ver. Es decir, los esenios tenían una serie de normas que no eran la forma de ser de Jesús. Es decir, por ejemplo, los esenios exigían 2 o 3 años de prueba a los que iban a ingresar en la secta. Jesús nunca tuvo ese tipo de prueba de nada. Los esenios despreciaban a las mujeres y a los enfermos. Jesús nunca se comportó así. Es decir, yo calculo que hay como 30 grandes diferencias entre Jesús y los esenios. Y no solo hablas de los esenios, ¿no?, también haces un repaso por las principales sectas judías como los fariseos, saduceos, escribas, cenotas. Sí, bueno, en los caballos en general aparecen todos estos sacerdotes y escribas y doctores de la ley, etc., ¿no? ¿Por qué? Pues porque tuvieron un papel muy relevante, sobre todo en la captura y en la condenación de Jesús. Es decir, lo crucifican los romanos, de acuerdo, pero quien induce a la captura de Jesús son los judíos, son los israelitas, son los sacerdotes, los fariseos. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo, empezando por el año 27, con Belén, Jesús los pone en tela de juicio, ¿no?, y los critica duramente. Y si sin ellos, por ejemplo, la resolución de la vida de Jesús hubiese sido diferente, o sea, quiero decir... Sí. Si no hubieran existido los fariseos, los saduceos, los escribas, pues seguramente... Como detonante, ¿no?, dices. No hubiera pasado nada de esto, ¿no? Pero claro, también hay que entender el otro lado. Es decir, los sacerdotes en las sinagogas o en el templo de Jerusalén, cuando venía alguien y decía que había cometido no sé qué pecado o tenía una enfermedad, los sacerdotes lo que hacían era, previo pago, supuestamente les quitaban los pecados o le curaban de la enfermedad. Cuando llega Jesús lo hace gratis y eso no lo perdonan. Por eso lo capturan, Fundamentalmente fue un problema de dinero. No solamente que fuera contra sus tradiciones, que también, sino porque les estaba estropeando el negocio. En la saga de Caballo de Troya queda patente que hay muchos momentos que divergen de la versión oficial, ¿no?
Pero aquí hay un detalle que no revelan los evangelistas, según la novela, y es que a los 31 años, en la montaña sagrada, Jesús recuperó su divinidad. Por eso estamos hablando también de milagros, al convertirse en un hombre Dios. Exacto, sí. No está explicado en la Biblia y todo el mundo supone que Jesús nace siendo ya un Dios. Y eso no es correcto. Eso no. Primero, hubiera ido contra las leyes naturales. Segundo, contra él mismo. ¿Por qué? Pues porque Jesús de Nazaret, cuando nace, lo que intenta es vivir también como experiencia personal cómo es la experiencia de la carne y de la imperfección. Durante mucho tiempo Jesús de Nazaret no sabe quién es. Tiene muchas sospechas y dudas hasta que cuando tiene 31 años, en el Monte Hermón, él recupera la divinidad, que no sabemos qué es exactamente, por lo menos yo no lo sé, pero lo acepto. Para el ser humano, para el cerebro humano, es complicadísimo entender cómo en una sola persona hay dos naturalezas, la humana y la divina. Y así fue, pero yo no lo entiendo, o sea, no lo puedo comprender. ¿Y cómo era la relación con su madre, ¿no? cuando sucede este cambio de hombre y divinidad? Pues la relación no te la cuentan tampoco los evangelios. La relación fue difícil y dura, provocó un distanciamiento entre ellos porque la madre tenía un concepto concretísimo de lo que tenía que ser su hijo, Mesías. Y en ese momento, para los judíos, el Mesías era un libertador militar, político, era un rompedor de dientes. Y Jesús le repite a su madre, le dice: yo no soy un Mesías, yo soy algo diferente, yo creo que mucho más importante que un Mesías libertador. Eso provocó un distanciamiento que no se menciona. De hecho, dices que Jesús no vino a redimir a nadie, que vino a demostrar que hay vida después de la muerte, razón por la que resucitó también. Pues yo creo que sí, que la base de su gran mensaje es, por un lado, demostrarle a la gente o mostrarle a la gente que después de la muerte hay vida, por eso resucita, y sobre todo, y lo más importante, es sembrar la esperanza. El mundo en aquel momento estaba igual o peor que ahora, con una sociedad oscura, conflictiva, con 30.000 dioses en el Mediterráneo. Entonces la gente estaba perdida, exactamente igual que hoy. Y él viene a decirle a la gente: hay vida después de la muerte, no tengáis problema, no es lo que pensáis. Y no vino, por supuesto, a redimir a nadie, porque ¿qué culpa tienes tú o él o yo de los pecados de nuestros abuelos? Si los tuvieron. Cuando te han preguntado por los caballos de Troya, en global, has dicho que son magia, que la información que aparece no es tuya, es cierto, pero cuando lo analizas todo, que es pura magia. Es pura magia y además con hechos puntuales y concretísimos, que además invalidan el hecho de que yo me lo haya podido inventar. Por ejemplo, en el Caballo de Troya 2, creo recordar, se mencionan las apariciones de Jesús después de muerto. Cuando ya estaba publicado el libro, muchos años después, alguien me toca en el hombro y me dice: mide las distancias entre las 3 ciudades más alejadas donde se presentó Jesús después de muerto. Lo hice: Alejandría, Tiro, en lo que es actual Líbano, y Amán, que entonces se llamaba Filadelfia. Cuando yo sumo esos kilómetros y lo paso a la cábala, sale una frase: la muerte es un peaje necesario para la otra vida. ¿Cómo he podido yo inventarme eso? ¿Cómo? Para tus investigaciones has hecho múltiples viajes a Oriente Medio, ¿no? Sí, creo que Israel y Jordania fueron como 15 viajes. Y luego, bueno, a otros sitios también.
investigando y tratando de averiguar si la información de los caballos es una información verídica. Hay otras informaciones o investigaciones, podemos decir, preparadas para publicar después de este libro, por si alguien se está preguntando si hay un 12+1. Hay otro libro que dices que corresponde a la época de la vida de Jesús anterior a la vida pública, que son casi 3 años, pero que no sabes si vas a publicarlo. No, no lo sé porque no estoy en mi mejor momento y no quiero tomar decisiones, no voy a esperar. Y efectivamente es una información sobre un periodo de la vida de Jesús totalmente desconocido, donde él se dedica a viajar por el Mediterráneo y por Oriente, sencillamente para saber cómo son las criaturas humanas. No hace prodigios, no predica. Igual por eso es más desconocida esa época, ¿no? Porque a lo mejor no hay un hecho muy significativo, por ejemplo, donde dices de milagros o predicación. Yo creo que eso no se conoce porque él solicitó que nunca se publicara ni se diera a conocer. Yo creo que él revela esa parte de su vida al padre de los Zebedeo, de Santiago y de Juan y del otro hermano. Y lo cumplieron, ¿no? El padre de los Zebedeo nunca lo dio a conocer. Acaban los caballos, pero no abandonas el tema, por decirlo de alguna forma, porque el año que viene, si no me equivoco, corrígeme, publicarás Las guerras de Yahvé, que es un estudio comparativo entre el Antiguo Testamento y el fenómeno ovni actual. Efectivamente. Dices que no te van a dejar volver a entrar en Israel. ¿Dices? Pues me imagino que no, porque en ese libro demoledor, para mí queda claro que el Estado judío es un fraude y que los verdaderos dueños de aquellas tierras son los palestinos. Es decir, los herederos de aquella gente de hace 3.300 años. Una tierra que fue robada por Yahvé. Porque es que Yahvé en ese libro queda claro, por lo menos para mí, que no era Dios. Era otra cosa. Pero no era Dios. Dios no roba tierras. Dios no pasa cuchillo a miles de personas en esa tierra de Canaán. Y además los judíos no existían. Cuando salen de Egipto no son judíos. Eso es un concepto posterior, muy posterior. Yahvé se preocupa de dar una identidad nacional a esos señores que salen de Egipto, que es una mezcla de nómadas, pastores, bandoleros, pero no son judíos. Y Juanjo, con el cierre de la saga de los caballos, después de 38 años, para ti ha sido también es sorprendente ese cierre, porque al final has convivido con esta historia que te llegó durante casi 40 años, estamos diciendo 4 décadas. Entonces, no sé qué destacarías, por ejemplo, de Belén, el caballo de Troya 12. A mí Belén me impactó mucho una pequeña cosa que no consta en ningún sitio de los evangelios canónicos, y es que la gente de Belén y de la comarca, donde se produjeron la matanza de los inocentes, los que eran beduinos estaban sujetos en aquella época a una cosa que se llamaba la ley de la sangre, que significa que si una persona mata a otra, la familia tiene derecho a vengarse. Y esto fue lo que, al parecer, según se cuenta en Belén, esto fue lo que sucedió con algunas de las familias cuando se enteran que el causante indirecto de la matanza, Jesús de Nazaret, estaba allí, estaba en Belén, huyendo, hasta el punto de que
algunas de estas personas tratan de matarlo, A Jesús. a Jesús. Eso jamás se ha contado, nunca, que yo sepa. Em, También has comentado que todas las religiones monoteístas tienen un origen en el fenómeno ovni, que son civilizaciones no humanas y que Jesús, desde ese punto de vista, es el gran extraterrestre, porque no es humano. Claro, la naturaleza original de Jesús no es la humana. Él nace en la tierra, en Belén, pero Él es un Dios y por tanto, aunque nosotros no lo podemos comprender, Él tiene una naturaleza de fuera de la tierra. Por tanto, sí es el gran extraterrestre, ¿no? Y efectivamente, yo estoy convencido por las investigaciones que he hecho durante 50 años, todas las religiones están provocadas directa o indirectamente por estas civilizaciones no humanas. Y por supuesto, todas las apariciones marianas. Todas. El planeta Tierra seguramente es un mundo experimental, un mundo laboratorio, y aquí cabe todo lo peor y todo lo mejor. Es una hipótesis, sí. Es una hipótesis que no se ha podido demostrar, pero que parece ser que en la creación visible, en las galaxias y lo que vemos, los soles, las estrellas, cada X planetas, la divinidad considera que uno de esos planetas tiene que ser experimental. ¿Y eso qué significa? Pues que aquí cabe todo. Teresa de Calcuta, Putin o Hitler. Yo no comparto esa hipótesis porque entiendo que el Padre Azul o el Buen Dios no necesita del dolor y del sufrimiento en ningún sitio. Pero bueno, está ahí y supongo que habrá razones que yo ignoro. También comentas que el fenómeno OVNI acabará siendo el suceso más importante de la historia del mundo, y a mí me sigue provocando desasosiego cuando en ese augurio, ¿no?, de que para el 2027 puede caer un meteorito. ¿Qué puede pasar que si eso se cumple? Que ojalá que no. Hombre, lo que puede o debe pasar es que yo esté equivocado y que eso no ocurra y que yo esté en un error. Faltan 5 años. No es muy mucho. poco tiempo, claro. Pero si fuera cierto, la humanidad tendría un problema muy grave. Un problema gravísimo, con cientos de miles de muertos en horas. Y con una situación oscura, pero oscura físicamente, como consecuencia de las erupciones volcánicas, que provocaría el impacto del meteorito. Y la caída de la agricultura, de la ganadería, el hambre y 20 grados bajo cero. ¿Y eso no se puede prevenir con todo lo que también comentamos de, no sé, los militares, la NASA, tantas informaciones que se mantienen ocultas? Hace unas semanas lanzaron una sonda que impactó en un pequeño meteorito. La pregunta es, ¿eso es una casualidad? ¿Están gastando el dinero, que son muchos millones de dólares, en impactar en un pequeño meteorito? ¿Por qué? ¿Por qué no se dedican a otra cosa? ¿No será que conocen y saben que lo del 2027 puede ser cierto? Podrían dedicarse a viajar a Marte o, bueno, ya lo están haciendo en parte. Sí. Pero ¿por qué impactar en un meteorito ahora? ¿Por qué? Porque lo saben. Pero ojalá esté equivocado. Ojalá esté equivocado. Ojalá estés equivocado, por todos nosotros, lo digo. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Y gracias por esta entrega última de Belén, de Caballo de Troya 12, que sé que te han insistido mucho si es la última, pero de momento se supone que sí. Espero que sea el último. Muchas gracias, Juanjo, un placer. Gracias.